¿Cómo estás, Silvia? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, Escuchándonos bueno. atentamente, la verdad es que sí, Dios los mío. jubilados no hay nada alentados, ¿no? Ojalá con jueves podamos decir que sí, ¿no? Está bien. Y escúchame, ahora me parece que yo no sé, como ayer estuve tratando de encontrar información y me dijeron, mira, con el tema monotributo, el gobierno va a gastar algunas balas porque esto más que no solamente es monotributo, sino que es sistema de obras sociales sindicales y es también jubilación, ¿no? Entonces va a gastar alguna bala adicional para que esto pase por el Congreso. ¿Por qué no nos contás qué es exactamente lo que puede pasar? Mira, en realidad debe pasar por el Congreso, porque la Constitución Nacional dice que la reforma tributaria, la reforma previsional, las leyes de movilidad, todo debe hacerse por ley. Por lo tanto, si lo hace por DNU, entonces todo se puede hacer, después de veremos si es correcto o no, se puede plantear la inconstitucionalidad. De hecho, ya ha sucedido el año pasado con muchísimas modificaciones que se hicieron por DNU. Pero una reforma tributaria y previsional debe hacerse en el Congreso y creo que sí, que como vos decís, va a tratar de hacer acuerdo y si no dependerá básicamente del resultado de las elecciones. Creo que también está jugando a esto para poder obtener mayoría en ambas cámaras. En el caso de los monotributistas, una de las disposiciones del fondo, lo habíamos hablado por el pasado, es la eliminación del régimen del monotributo. En realidad esto, a mi modo de ver, es un grave perjuicio, sobre todo porque nosotros analizamos a qué sector de la sociedad alcanza el monotributo, se encuentra alcanzado, se vale de esta herramienta que es el monotributo. ¿El monotributo qué es? Yo lo voy a hablar desde el punto de vista previsional, ¿no? Es un régimen simplificado donde la persona paga IVA, ganancias y además tiene el aporte jubilatorio. ¿Y a quién va dirigido? ¿Quiénes se benefician con la existencia del monotributo? Pero generalmente los sectores que tienen una capacidad económica de ingreso limitado. Decimos el pequeño comerciante, el que tiene un kiosquito, una despensa, quizás el ambulante, los profesionales también, abogados, contadores, periodistas, médicos, los oficios, que tiene una peluquería, el que tiene, no sé, una tornería. O sea, nosotros hablamos de ingresos limitados porque hay una categoría, se categorizan los ingresos, la ley presume de la categoría A hasta la categoría K, cuáles son los ingresos anuales que tendría una persona, y en razón de ello se paga por mes un determinado monto que incluye las tres, el IVA, ganancia y obras y aporte. Acá, ¿por qué es importante el monotributo? Porque no todo, si pasamos al régimen general, que es el responsable inscripto, toda factura tributa IVA y ganancia. Y quien trabaja sabe que de toda facturación no hay todo ganancia. Quien factura, por ejemplo, 15.000 pesos o 500.000 pesos, eso no es pura ganancia. Generalmente lo que se factura se gasta en servicios, se gasta en vivienda, se gasta en alimentación. Entonces, cuando pasamos a ser responsable inscripto, tributamos. Y de ganancia de cada una se tributa de las facturas, y es muy difícil de evitar después del sistema del débito y del crédito del IVA, porque no se consigue cómo deducir a ciertas cosas que no pueden ser deducidas del IVA. Y esto, quien es monotributista tiene beneficios, tiene aportes, tiene obra social, tiene asignaciones familiares, se cobra todo tipo de asignaciones familiares y aporte jubilatorio. Por eso se llama régimen simplificado. Y no es para todos, es el que tiene un ingreso limitado. Está bien. Claro, pero además de eso, Silvia, le otorga a la persona que realiza alguna actividad una enorme, digamos, facilidad, ¿no? Pues vos pagás el monotributo y listo, ya está. Tenés declarada tu actividad, tenés la facturación, no necesitas ninguna complejidad de nada, ¿no? Y tenés declarado en blanco. Primero, es importante porque se blanquea la actividad está declarada, tenés una facturación y tenés todos los beneficios que enumeré recién. Sobre todo lo que es el aporte, la obra social y las asignaciones. Ambas cosas. Si se elimina ese régimen, va a tener que o salir a pagar una prepaga, que hoy está muy cara, o los montos de la prepaga, hablamos por encima de los 200 y 300.000 pesos la cuota.
va a tener una apretada, no van a tener las asignaciones familiares ninguna, hablamos de asignaciones por embarazo, asignaciones por hijos, asignaciones por hijos, y además no va a haber el aporte, porque se habla en la letra chica, que incluso en el régimen autónomo que vendría con la reforma tributaria, se eliminaría la obligatoriedad del aporte autónomo. Y se encarece la actividad, porque vos imagínate que una persona que tiene un servicio que lo factura a que no sé, le cobra 15.000 pesos y es nuevo tributista. Y por cada factura, además, va a tener que ahora ponerle el IVA, que no lo va a poder evitar, eso se trasladaría al que lo paga, y además el servicio quizás no pueda mantener el trabajo porque, bueno, quienes no son monotributistas y se han pasado, han sido responsables y han pasado a monotributistas, esto se sabe que la actividad es mucho más cara porque quizás no se pueda sostener, o van a pasar a la clandestinidad, como pasó en algún momento. Claro, eso otra vez no tenemos aporte, otra vez además de la pérdida de beneficios. Cuando ayer estábamos conversando con la representante de Monotributistas Argentinos Asociados, es lo que planteaba Facundo, ¿no? Claro, la gente deja de... no la va a pagar directamente y no va a facturar. No es que nos vamos a ir todos vamos al régimen, sí, claro. Vamos al régimen, no, sí, quedamos en negro. No se puede sostener, porque en realidad el régimen de monotributo nació para un sector social, trabajador, que tiene una capacidad de ingreso que saca de las distintas categorías y que le permite mantener una situación fiscal en blanco y a su vez tener todos estos beneficios. Entonces, si se simplifica el monotributo, primero el Estado volvemos a plantear el punto simple que hablamos en el programa. Si la política del gobierno nacional es mantener el déficit, ¿dónde ajusta? Vuelve a ajustar en el mismo lugar, vuelve a ajustar en la clase trabajadora, vuelve a ajustar en el gasto que le demanda la seguridad social, el pago de las asignaciones familiares, la cobertura de la obra social, el aporte. Entonces, siempre, digamos, el ajuste siempre va al mismo lugar. Entonces, la reforma previsional apunta a esa. Hay que reducir el gasto en seguridad social. Y cuando hablamos de seguridad social, no hablamos solamente de jubilados, hablamos de todo esto. Está bien. Bueno, entonces, es complejo que esto sucede, porque, bueno, yo escuché también el mismo conversado con la presidenta de la Asociación de Monotributistas y está realmente preocupada. Hay más de casi 5 millones de monotributistas. Claro, es un montón. Ahora... Sí, pero Silvia, buen día. En este contexto, cuando casi 5 millones de monotributistas, y se avanza, ¿no es cierto?, con esta reforma, dejan de hacer este aporte jubilatorio, ¿no también hay un perjuicio muy notable, más allá de que muchos después se pasen o terminen pagando un aporte jubilatorio por otro lado? ¿No se va a perjudicar el Estado mismo? ¿No es como prácticamente darse un tiro en el pie también? Yo creo que el Estado en reforma jubilatoria lo que quiere es el paso a la FCOPP, a un sistema privado de capitalización. Y hay una fuerte impronta en reducir todo lo que sería el gasto, porque ellos consideran gasto en seguridad social. No hay un interés de mantener un sistema de reparto. Entonces, cuando vos tenés una política dirigida a mantener un sistema de reparto y a cubrir los gastos de seguridad social, quizás esto no lo haces. Pero cuando vos no tenés ese interés, de hecho, si analizamos los puntos que analizamos con el pasado, toda la reforma previsional, no hay un interés de que el Estado asuma la seguridad social del país. Hay un interés de que las generaciones como las nuestras vayamos a un sistema privado de capitalización. Bueno, pero por ejemplo... Entonces, esto indica lo mismo. Sí, es la ideología del Estado. Cuando uno vota a un determinado gobierno, hay una ideología. Puede compartir o no, pero en base, es importante al momento de votar, yo digo qué ideología vamos a votar, porque si nosotros votamos un gobierno con ideología liberal, después no se le puede pedir una política social, porque actúa conforme a su ideología. Y se vota, entonces, bueno, apuntando a eso, en la plataforma del presidente actual ya estaba la reforma tributaria, estaba la reforma previsional. Está bien. O sea, es muy fuerte. Estemos de acuerdo o no, eso es otra cosa. Que sorprendan, me parece que no, porque esto está en la agenda. El presidente asumió
Sí. La reforma laboral, la reforma tributaria y la reforma previsional. Bueno, pero entonces, bueno, el ejemplo, digamos, que me acercaron a de ayer, después, digamos, con la nota que hicimos. Un tipo es jardinero, ¿no? Bueno, informal. Actividad informal si hay, el tipo que va y te corta el pasto, me mantiene el cerco, te pone el ligustro. Bueno, sí, todo lo que vos quieras. Hasta que un día al tipo le empieza a ir bien y lo llaman de un club, ¿viste? Y le dicen, che, necesitamos uno que mantenga el parque del club. Y entonces le dicen, pero tenés que facturarnos. Y el tipo dice, no, si yo tengo todo en negro, entonces no te podemos contratar. Se hizo monotributista, ¿no? Y bueno, algunas de esas cosas las factura a través del monotributo. Le siguió dando mejor, lo llamaron del parque industrial para mantener también el predio, y subió de categoría y todo lo demás. Y ahora el tipo dice, che, y si a mí me sacan el monotributo, la jubilación, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué voy a tener que pagar? ¿En dónde? ¿En qué me transformo? ¿Me entendés, Silvia? A ver si podemos... Totalmente. Tu pregunta es tan real, tu pregunta es muy real. Si le sacan el monotributo, va a tener que ser, según este proyecto de ley, la letra chica, a la cual todavía nadie accede, pero bueno, se conoce, va a tener que ser responsable inscrito. Responsable inscrito implica pagar un profesional, porque hace que un sistema de débito y crédito para lo que son las facturaciones hay que emitir siempre facturas y sigue este sistema, ¿no? Actual, vamos hablando con lo actual, ¿no? Sí. Y bueno, y a partir de ahí, por cada factura que emita siempre se paga el IVA, tendría que asumir ese costo, pero hay un error que es lo que yo siempre creo que hay en la sociedad, que todo lo que se factura es ganancia, todo lo que vos facturás no es ganancia, claro, no. Porque la gente va a deducir, hay que comer de así, por ejemplo. Claro. El costo se lo va a poder explicar mucho mejor un contador cuando se pasa a este otro régimen, que es el régimen general, es mucho más alto por estos impuestos que hay que pagar por cada facturación. Si yo cobraba 15.000 pesos y por ejemplo, y factura, y con un monotributo te emití una factura de 15.000 pesos, ahora mi costo va a ser, yo tengo que agregarle por lo menos el 21% de IVA, pero voy a pasar 18.000 pesos, y lo voy a trasladar a la otra persona. Sí. Entonces, Y mi jubilación. Mi jubilación. La jubilación lo va a tener que pasar por otro lado, porque dicen que este proyecto va a eliminar el aporte autónomo. El aporte autónomo es mucho más caro que el monotributo. Todo se encarece. Nosotros sabemos, algunos en algún momento no se pagó nunca el aporte autónomo, y de hecho salieron después luego moratorias para poder regularizarlos, porque si es difícil mantener el costo fiscal, mucho más difícil es pagar el bueno, pero si eliminan el aporte autónomo, ¿dónde voy a pagar mi jubilación, yo? Ahora prepaga. No, pero no. Cada uno va a tener, cada uno va a tener que prever de alguna manera. Este es un sistema diseñado donde las prepagas están, donde una FJP está en escena, no la prepaga. Bueno, FJP estaría en escena. Este es un esquema diseñado. Si yo no pago autónomo, no pago nada, o tengo que pagar una FJP si quiero tener una jubilación el día de mañana, la quisiera tener, o ver de qué manera, voy a jubilarme, de qué modo, imagino que iremos a la parte privada para obtener una jubilación el día de mañana. Si no, hay que pagar autónomo, y ahí hay que pagar autónomo con un sistema muy injusto que tienen los autónomos. Porque quien haya aportado autónomo hoy cobra la mínima, también es injusto. Y para poder, y tiene que hacer un reclamo judicial para poder obtener un haber conforme a la categoría autónomo aportado. Los autónomos están categorizados, hay distintas categorías, y ellos aportan conforme una renta de referencia, que es lo que presume el Estado que se gana por mes. Se traduce en categorías mínimas. Entonces, una categoría autónoma, por ejemplo, puede ser igual a 3 o 4 haberes mínimos, pero cuando se jubilan le pagan el haber mínimo. Con un reclamo judicial puede obtener el pago equivalente a lo que él aportó. Hoy los autónomos, si tenemos un oyente, va a decir, yo soy autónomo y cobro mínimo, autónomo, no monotributista, autónomo y cobro la mínima, y tiene razón, hay que hacer un reclamo judicial para que le paguen una jubilación conforme a la categoría autónomo que aporta.
Bueno, la verdad es que no digan después que no les avisamos, ¿no? Sería una cosa más o menos. Bueno, Silvia, como siempre le decimos, cualquier duda de todo lo que conversamos con Silvia, con la doctora Silvia aquí en la radio, la pueden ampliar, la pueden diversificar, mandando un mensaje de WhatsApp al 1264 438232 438232 o se dan una vueltita por Bolívar 1446, que es el estudio de Silvia, y ahí los van a atender. Bueno, muchísimas gracias, Silvia, un abrazo y gracias por estar con nosotros en la radio. Un abrazo a ustedes, que tengan buen día. Buen día, chao. Bueno, hoy estábamos con la abogada especialista en Derecho Previsional, Silvia Rapizarda.